Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia. Un día maravilloso para compartir la palabra del Señor, no sin antes honrar, saludar, reconocer y agradecer. Una pareja de ministros adoradores del Señor. Mi pastor Orlando Palencia Escalona. Él es de Sarare, Barquisimeto, República de Venezuela, y su esposa Marta Cueto. Para mí han sido dos ángeles del Señor quienes me han estado apoyando, ayudando, colaborando, y sería un verdadero ingrato no reconocer esta grande bendición que Dios me ha dado. Mientras que unos me han abandonado a través o con la excusa de la pandemia, me han dado la espalda, otros el Señor ha puesto a mi lado. Y los bendigo y declaro lluvias de bendiciones sobre la vida de ellos hoy y siempre. Quiero hablar sobre la importancia de nosotros conocer el valor y cómo utilizar la sangre de Jesucristo como un arma dejada por Dios para defendernos. ¿Cómo es eficaz esa sangre en el día de hoy? El Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos empieza recordando, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tremendo eso. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendieron ustedes de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Amados, hemos sido rescatados. Alguien pagó el rescate. Jesucristo con su propia sangre nos compró. Ahora, una joven le preguntaba a una hermana nuestra del grupo que estamos levantando en Santa Rosa de Lima: ¿cómo sabes tú que tienes vida eterna? ¿Cómo sabes tú que Dios te ha perdonado? ¿Cómo sabes tú? Y ella le decía: por la fe en la palabra de Dios. Amado, y es que la salvación es un acto de fe, el creer. Para poder nosotros actuar, primero tenemos que creer. Y es que cuando un ministro o un creyente, un concilio, una denominación pierde la fe, por decir algo, en el hablar en lenguas o en la profecía, empieza a tratar de convencer al resto de la humanidad de que eso que ella ha dejado de creer es lo cierto y que lo que nosotros estamos creyendo es mentira. Cuando alguien deja de creer en algo, entonces esta persona busca convencer a los demás para que tampoco crean. Hay personas que no creen en la sangre, en el poder de la sangre de Cristo. Pero yo quiero decirte hoy que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos rescatados, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendiste de tus padres. Fue un hecho que sucedió ayer, que hoy lo hemos activado y que para nosotros está presente y es una realidad hoy.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, habla que el Señor les dice que ellos tenían que escoger un cordero. La palabra de Dios dice que tenía que ser sin defecto, de 1 año. La palabra de Dios dice que ellos lo hicieron. Pero el Señor mandó a sacrificarlo precisamente en horas de la tarde, porque venía el ángel de la muerte. Iba a visitar a todos los hogares. Y donde no hubiera la señal de la sangre, allí iba a haber un muerto. Allí entraba la maldición, allí entraba la oscuridad, el llanto. Porque la paga del pecado es la muerte. Y ellos tenían como pueblo de Israel que ejercitarse en la obediencia. Fe no es la que dice usted que tiene. Fe es la que usted demuestra. Es la que yo demuestro. Eso es lo que es la fe. Por esa sangre del cordero pascual israelita era un tipo de la sangre que un día el Hijo Eterno de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a derramar en una cruz por toda la humanidad. Y así como los israelitas tuvieron y tenían que obedecer la palabra de Dios para poder ver la bendición de Dios, de igual manera hoy el pueblo del Señor sobre la faz de la tierra tiene que obedecer, porque el que no obedece, aunque tenga 1000 excusas, ese morirá. Y dice la palabra de Dios en Corintios que nuestro Señor Jesucristo, Él es la Pascua que fue sacrificada por nosotros. Y que por lo tanto tenemos que celebrarla con panes sin levadura. No se está refiriendo a la levadura esa física que utilizan las panaderías. Se está refiriendo a la levadura del pecado, de la incredulidad, de la malicia, del rencor, de la altanería, de la grosería, de tantas cosas. Y dice, celebremos la Pascua. No con la vieja levadura, sino con la nueva levadura, es decir, con la presencia del Espíritu de Dios bajo un corazón verdaderamente arrepentido. Cristo entonces le puso fin a todos los sacrificios antiguo testamentarios de los israelitas y estableció, instituyó un nuevo orden institucional, y es lo que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Esta Santa Cena que solamente aquellos que hemos sido bautizados, arrepentidos, bautizados y caminando con una iglesia en una edad adulta, somos los que podemos participar de ella. Hoy la Cena del Señor se ha desvalorado y usted ve que algunas congregaciones han caído ya en la ligereza de entregarle a todo el mundo como si la Cena del Señor fuera algo simple. Mire usted que entonces los israelitas, dice la palabra de Dios que ellos mataban el animal. Tenían un lugar donde recogían la sangre, y utilizaban un hisopo para transliterar la explicación que es un hisopo. Digamos que es una especie de brocha para simplificar la expresión. Y a través de esa brocha ellos aplicaban la sangre en los postes y en las puertas. Y cuando el ángel de la muerte empezó a pasar,
Donde quiera que no había la señal de la sangre, allí entraba el ángel de la muerte y sucedía que mataba al hijo primogénito de esa familia. Porque esa es la consecuencia de la desobediencia. De tal forma que ellos tenían que aplicar la sangre de ese cordero macho sin defecto de 1 año, que era tipo de Jesucristo. Años más tarde, encontramos que Juan el Bautista levantó su dedo para señalar a Jesús que venía por un lugar y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué lindo que Jesucristo entonces precisamente es el Cordero que se ofreció voluntariamente y lo hizo precisamente para que en nosotros hubiera señal de redención, para cuando viniera el ángel de la muerte a través de sus diferentes formas, nosotros fuésemos preservados. Maravilloso entonces es comprender que Jesús de Nazaret, Él es nuestra Pascua, que ya fue ofrecida, fue sacrificada. Y Cristo selló su victoria precisamente resucitando el tercer día, porque lo que le da peso a la muerte de Jesucristo es el poder de su resurrección. Cristo ha resucitado. Jesús vive por los siglos de los siglos y a su nombre gloria. ¿Cómo aplicar la sangre de Cristo en el día de hoy? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A mí me llama la atención cuando la palabra de Dios dice elegidos. Nosotros no elegimos a Dios. Juan 15:16 dice: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dios nos eligió, Dios te eligió. Dios te eligió con el propósito de enseñarte y a enseñarme y a enseñarnos a obedecer. Dice: elegidos según la presciencia, no la presencia. Presciencia. La presciencia es el conocimiento anticipado de toda ciencia. Es el conocimiento anticipado de todo conocimiento. Es el conocimiento anticipado de antes de que los siglos y los años y otros tiempos existan. Ya Dios lo sabe todo. Por eso dice la palabra que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero dice escogido. Entonces, cuando una persona acepta el llamado de Dios, cuando una persona se pone la mano en el corazón, cuando una persona reconoce que está por un camino equivocado y se vuelve a Dios, esta persona, tú, si lo has hecho, puedes decir que eres escogido. No es escogido la persona que diga: yo voy a cantar escogido fui de Dios en el amado y voy a... No, es porque la persona tenga frutos de haberse decidido por Cristo, de haber dejado los caminos del mundo y haber empezado en los caminos de Dios. Elegidos según la presciencia. La presciencia es la base de la omnisciencia. La presciencia mira desde atrás. La omnisciencia mira en el presente. Ahora, Dios ahora te está observando
conoce tus pensamientos, escucha tus palabras, pero de igual manera lo hace con aquel que está en China, Japón, en la India, en los lugares más remotos del mundo, porque Él es omnipresente. Entonces, la base de la omnipresencia es la presciencia. Y dice la palabra de Dios que fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Tremendo. ¿Por qué para obedecer? Para obedecer porque nosotros nacimos siendo hijos de desobediencia. Impresionante eso. Nosotros nacimos siendo rebeldes. Nosotros nacimos siendo hijos del diablo. Pero el Señor, en su infinita misericordia, entonces nos extendió la mano. Gloria al Señor. Nos selló con su presencia. Y nos recuerda que Él nos compró con su sangre. Aquí en Efesios capítulo 2 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, tiempo pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amado, entonces nos damos cuenta que ahí hay algo precioso. Dice que el Señor nos escogió, gloria al Señor, dice, para obedecer. Volviendo atrás, dice que el Señor nos escogió para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo usted en este tiempo, es la pregunta clave, cómo usted en este tiempo es rociado con la sangre de Jesucristo? Gracia y paz te serán multiplicadas. Los hechos de ayer están vivos hoy mediante un acto de fe del creyente. Dentro de una cantidad de años, si el Señor no ha venido antes por la iglesia, los que ahora son jovencitos, mañana son adultos y van a estar escuchando incluso este mensaje. Y ellos de igual forma van a poderlo activar siempre y cuando tengan fe para hacerlo. ¿Cómo usted es rociado con la sangre de Jesucristo? Cuando usted activa la palabra mediante, primero, la fe, y segundo, sus palabras. Tus palabras es una de las armas muy importantes para poder activar la palabra. Acuérdate que para poder aplicar la sangre, los israelitas, ellos usaban un hisopo, una especie de brocha. Esa brocha era y es símbolo de la palabra del cristiano que hace realidad y que aplica en obediencia lo que Dios le ha ordenado. El Salmo 51, el rey David dice: purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Con hisopo. Cuando el rey David mencionaba el hisopo, él se iba aquellos años cuando él escuchó
que los israelitas aplicaban la sangre mediante el hisopo. El hisopo entonces fue lo que tomó el israelita para poder aplicar la sangre, y el hisopo es lo que toma hoy la iglesia del Señor para poder aplicar de igual forma la sangre de Cristo, tanto en su vida como en la familia, como en su negocio, como en su hogar, como en todo lo que usted hace. La sangre de Jesucristo es aplicada mediante el hisopo de la palabra. El apóstol San Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Ahora, fíjese usted que para que pueda verdaderamente la sangre de Cristo ser aplicada de una forma eficaz, Primera de Juan 1:7 dice que nosotros tenemos que andar en luz como Él está en luz, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado porque tenemos comunión los unos con los otros. Una de las cosas que Satanás busca siempre es sembrar, meter, llenar, atravesar el alma del cristiano es con el resentimiento. Y cuando usted oye una persona hablando resentimiento, hablando de un ministro, hablando rencor, recordando cosas que incluso él ni vio, esa persona no tiene comunión con el cual está hablando. Por lo tanto, la sangre de Cristo no puede ser aplicada a su vida, porque en ella no hay perdón. Como dice Efesios 4:32, si mi mente no me traiciona. Así que dice que debemos y tenemos que perdonar, y de la manera en que Cristo nos perdonó. Entonces, una de las condiciones para que una persona, la sangre de Cristo pueda ser aplicada con efectividad en su vida, es que tenga un corazón limpio de rencor, de odio, de murmuración. Impresionante esto que hoy estamos aprendiendo. Apocalipsis capítulo 12. Pero antes de ir a Apocalipsis 12:11, cuando la palabra de Dios dice, y ellos, está refiriéndose a la iglesia del Señor, presente y futura. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amado, la iglesia no está peleando con el diablo para vencerlo. La iglesia no está peleando con el diablo para ver qué sale, no. La iglesia del Señor somos más que victoriosos. Somos más que triunfantes. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Maravilloso. El primogénito de entre los muertos. ¿Por qué el primogénito? Porque ha sido el único, y será, que murió y resucitó para no morir jamás. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Preciosa la obra de Jesús de Nazaret. Por eso el Señor hoy se encuentra ante una iglesia incrédula. Le comento que hace muchos años atrás, cuando no tenía esta enseñanza, yo no sabía la importancia, la efectividad y el valor de nosotros como hijos de Dios aplicar la sangre de Cristo en nuestras oraciones.
en nuestras intercesiones, cuando estamos reprendiendo, cuando estamos dedicando algo. Quiero contarte que hace unos meses atrás, las personas, mis hermanos que me están hoy escuchando, fueron testigos de ese hecho. Yo estoy en el taller, cuando voy llegando, antes de llegar a la casa, como 1 kilómetro, prácticamente me quedé sin freno. Pero ¿cómo? Esto no puede ser. Llegué bastante preocupado. Guardé el vehículo. Unos días antes, creo que fueron unos días antes, me di cuenta que el carro tenía un problema, y el problema era que se le habían salido las tuercas que sostienen los cauchos o las llantas, como se dice aquí en Colombia. Había quedado con uno solo y estaba casi saliéndose. ¿Pero cómo? Porque no tenemos lucha, dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo busca incesantemente cómo matarte, cómo desgraciarte, cómo dañarte, cómo amargarte la vida, cómo robarte la bendición. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que rogarle y pedirle a Dios que nos permita seguir entendiendo en parte, porque nunca sobre la tierra podemos decir yo entiendo, porque nos detendríamos. El apóstol Pablo dijo: si alguno entre ustedes se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a serlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este proceso. Mientras que estemos en la tierra, estamos aprendiendo. Y es así entonces, amado, que Primera de Pedro 1:2 que mencioné, fíjese que dice que elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla que que usted ha sido elegido en santificación, es decir, apartado para Dios. Apartado para Dios. Usted no puede ser del mundo y ser de Cristo. Usted no puede pertenecer a Satanás y a Cristo. Por una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Sale agua salada o dulce. Pero por una fuente, dice Santiago, no pueden salir dos tipos de un tipo de agua. Entonces, amado, dice que el Señor nos eligió. Usted ha sido elegido, pero apartado por Dios. Eso es lo que quiere decir en santificación del Espíritu, para obedecer. Para obedecer. Y el trabajo de Satanás es precisamente hacerlo a usted maestro de usted mismo. El trabajo de los demonios es hacer un trabajo de engaño en su espíritu para que usted no crea la palabra. Por eso es que estamos en el tiempo de apostasía, donde Timoteo dice, capítulo 4, que el Espíritu, con E mayúscula, indicando que es el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente, es decir, no lo dice a media ni a oscura, que en los postreros tiempos, en esto que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo la conciencia cauterizada, dice que mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias fueron bendecidos los creyentes. Entonces, estamos viviendo el tiempo donde la palabra nos está enseñando que somos llamados para ser santificados, para ser apartados,
para no continuar con el juego de baraja, de dominó, de maquinitas, de tantas cosas, para ser apartado de la contaminación del mundo. Dice, para obedecer. Cualquier cantidad de gente después de muchos años han sido traspasados por las flechas de Satanás, porque precisamente ellos han rechazado la verdad y la mentira los ha alcanzado. Los grandes hombres de Dios fracasaron, fue cuando llegaron a la vejez espiritual. Caso de Elí, cuando Elí ya era viejo, dice que le dio la gloria a los hijos. Se volvió altanero, grosero. Cuando el profeta, el hombre de Dios, le habló, le dijo, haga Jehová lo que bien le parezca. En otras palabras, a mí qué me importa Dios. Y Dios lo desnucó, lo mató y le mató a los 2 hijos. Cuando Salomón ya era viejo, tenía el 666. Dice Primera de Reyes, capítulo 10, el 666 en sus bienes. Cuando David ya era rey, había pasado por la cueva de Adulán, había pasado por tantos momentos, el enemigo logró hacerlo caer, reventar. Y de igual forma, amados, tanta gente que empezamos muy bien, hoy en día manejan en la iglesia del Señor doctrinas verdaderamente torcidas, como ese que estuve observando que se mete en un tanque y miccionó en el tanque y a todos les daba a beber del agua para que tuvieran de él. Es algo diabólico, satánico. Por favor, ¿a quién se le ocurre? Al que estuve también observando en caso cerrado de la doctora María Polo, del pastor que levantó a garnatada y a golpe a la hermana de Venezuela, que llegó de Venezuela allá a Estados Unidos, y que para que ella sintiera lo que Cristo había sentido, y la reventó toda. Entre usted allí en este programa y usted va a darse cuenta cosas. ¿Por qué? Porque, amado, hoy en día uno de los trabajos de los demonios es hacer que los ministros no se preparen, que los líderes no se preparen, que el creyente no se prepare, pero sí se declare doctor en Biblia. Resultado, las locuras que estamos observando en el día de hoy. Personas que se declaran apóstoles, como si el ministerio apostólico estuviera por encima de los 5 ministerios, cuando un apóstol es un misionero enviado por un pastor. Nunca en la Biblia se registra que el apóstol tiene autoridad sobre los pastores. No lo hay, porque los apóstoles primitivos también eran pastores en su mayoría. Pero los apóstoles primitivos son distintos, muy diferentes a los apóstoles de Efesios 4:11. Que forman parte de la mano de Dios, los 5 ministerios sobre la iglesia. Y gracias al ministerio apostólico que está activo en la actualidad, vino la Asamblea de Dios a Latinoamérica. Vino el Movimiento Mundial Misionero a Latinoamérica. Vino la Alianza Cristiana a Latinoamérica. Vino lo que hoy en día llamamos Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe a Latinoamérica. Y vino la iglesia cuadrangular a Latinoamérica. Vinieron toda esa serie de concilios. Vino la iglesia pentecostal unida de Colombia a Latinoamérica. Gracias a esos misioneros que en sí fueron apóstoles. Un apóstol es un misionero enviado por un concilio de pastores a hacer la obra del Señor. Por un apóstol no es alguien que está por encima de los demás. Graso error. Nosotros como iglesia tenemos un apóstol. Se llama el apóstol de nuestra fe, Jesús de Nazaret. Él es mi apóstol. Él es nuestro apóstol. Entonces, retomo que hemos sido escogidos por Dios en su presciencia para obedecer. Amado, si usted no está dispuesto a obedecer, usted no está bajo la guianza del Espíritu de Dios y usted no está siendo aprobado por Dios para entrar al cielo.
No sea que habiendo sido heraldo para otros, nosotros mismos vengamos a ser eliminados. Entonces, dice la palabra de Dios, para obedecer y ser rociados. Cada vez que nosotros obedecemos, cada vez que nos colocamos bajo una autoridad, cada vez que nosotros reconocemos los ministerios, los 5 ministerios del Señor, nosotros estamos aptos para poder aplicar con nuestras propias palabras el poder, la autoridad, la gloria, la eficacia de la sangre de Jesucristo. Quiero comentarte que cuando Jesús moría en la cruz, y esto es importante aprenderlo, para poder aplicar la sangre, tenemos que tener cierto conocimiento. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía atravesó el tiempo, el espacio y los años, los calendarios. Y en Cristo Jesús un día, Jesús de Nazaret, la simiente de la mujer, la Pascua actual que fue sacrificado por nosotros, derramó su sangre asestándole un golpe mortal a Satanás. Tú tienes que apoderarte de esta verdad. Pero no solamente Jesucristo tuvo una victoria sobre Satanás, que es tu victoria y es mi victoria, sino que el acta de los decretos, dice Colosenses 2, versículos 14 y 15, el acta de los decretos. ¿Cuál acta de los decretos? Toda persona, Satanás le tiene un acta de decreto por el cual maldecirlo, enfermarlo y llevárselo cuando él quiera, meterlo debajo de las llantas de un carro cuando él quiera, agarrar la moto y metérsela por un abismo cuando él quiera, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y todo el mundo, dice Primera de Juan 5:19, dice que está bajo el maligno. Entonces, quiero comentarte que en la época romana, cuando un preso, antes de ser muerto, en la celda donde él estaba, allí había un acta de decreto. Los romanos le decían por qué delitos lo iban a matar. ¿Por qué delitos lo iban a matar? Las personas pasaban y decían: este robó, este hizo esto, así. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, dice que quitó de en medio de la vida de cada uno de nosotros. Eso, para poderlo entender, hay que nacer de nuevo. Quitó de en medio de cada uno de nosotros el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo anuló y lo clavó en la cruz, indicando que había libertad para todo aquel que aceptara al Cordero, Emmanuel, Dios hecho hombre. Que cada hijo de Dios, cada persona que aceptara a Cristo, podía rebelarse contra cualquier enfermedad, contra cualquier demonio, contra cualquier brujería y decirle: no me da la gana. Yo me paro aquí y yo reclamo mis derechos. Porque Jesucristo me compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a mi vida. Yo he sido comprado, yo soy del Señor. Y por eso me he arrepentido de mis pecados. He reconocido que venía trastabillando, venía tropezando, que no sabía dónde era que iba a caer, pero el Señor me tomó de la mano, me he detenido y hoy he venido al Señor tal como soy. Y dice: y triunfando sobre los principados y potestades.
sobre todo de la organización satánica, sobre el mismo Satanás, a quien el Señor le quitó sobre los hijos de Dios el poder y la autoridad. Lo que Satanás no le quitó, lo que Jesucristo no le quitó a Satanás fue el poder sobre el mundo. Pero sobre los hijos de Dios, Satanás no tiene ni poder, no tiene ni autoridad, a menos que el creyente le dé el derecho legal de actuar en su vida, porque entra en plena rebeldía y entra en plena desobediencia y se crea que él no necesita un pastor, que él no necesita una pastora, que ya él es el apóstol o la apóstola. Y entonces esta persona, seducida por el mismo Satanás, le abre puertas legales, derecho a los demonios para que se la lleven al infierno. Pero antes no. Entonces, amado, esto es algo que es muy importante. Dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz te serán multiplicadas. Pastores que se están matando, pastores que se han ahorcado como el de Maracaibo, pastores que, entre comillas, no tienen paz. Una vida es la que están aparentando hacia afuera y otra vida es la que ellos están viviendo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, la iglesia del Señor, no están luchando para vencer a Satanás. La iglesia del Señor, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Fíjese la necesidad de usted reconocer, entender y comprender que la sangre de Jesucristo es el arma más poderosa. ¿Por qué? Porque la iglesia, aparte de tener el nombre, que es sobre todo nombre, es decir, no existe un demonio, no existe un ser vivo sobre la faz de la tierra, ni siquiera de los animales, que no esté bajo la autoridad del nombre divino y celestial de Emanuel, Jesús, Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y por eso el Señor dice en Juan 14:14, gracias por escribirlo, buscarlo, dice, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero aplicando la sangre de Cristo a su vida, primeramente, en tu hogar, en tu vida. Y lo que estaba comentando del testimonio del carro, que lo retomo ahora, porque seguí con otro tema, es que llegué y me quedé mirando el carro y yo dije, no hay razón para que este carro esté así. Y empecé allí a reprender y aplicar la sangre de Jesucristo. Entre otras cosas, no tenía con qué mandar a arreglar el carro. No tenía. Yo, bueno, Señor, tú sabrás. Yo estoy sirviéndote. Yo estoy predicando. Yo salgo. Sea que la gente escuche o no escuche. Pero yo sé que mi recompensa viene de ti. Reprendí y ahí dejé ese carro. Hoy lo dejé aquí en la puerta de la casa. Al día siguiente, cuando voy a prender el carro, que lo ando, los frenos estaban perfectos, estaban mejores, firmes. Después de la oración en el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret. Es que la sangre de Cristo tiene poder y la palabra dice, y ellos le han vencido. No dice, le están venciendo. No dice, le vencerán. Dice, ellos le han vencido. Acuérdate que el derecho que Satanás tenga en tu vida, en tu casa o en tu economía es el que tú le hayas entregado mediante la desobediencia o mediante la rebeldía o por falta de conocimiento. Pero así como los israelitas tomaban el hisopo para aplicar la sangre en los postes y en las puertas, hoy tomamos el hisopo de la palabra
para testificar que la sangre de Cristo tiene poder, que ella nos limpia y sellar. Hoy yo tomo la sangre de Jesucristo en este momento, la activo y tomo el hisopo de mis palabras para sellar tu vida con la sangre de Jesucristo contra todo COVID, contra toda enfermedad, contra toda acechanza del diablo. Declaro que la sangre de Jesucristo ahora te sella y te preserva para el reino de los cielos. Desato tu vida, declaro tu vida restaurada, bendecida y prosperada, fortalecido y fortalecida por el poder de la sangre del Cordero Santo. Y ahora activo esa sangre sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia, y declaro tus ojos abiertos. Y así como el Señor le abrió los ojos un día a Giesi para que viera que había un ejército de parte de Dios acompañándolos, y que eran más los que estaban con Giesi y con Eliseo en ese momento, de igual manera yo declaro que tus ojos son abiertos ahora y que logres comprender que el momento por el cual has pasado y estás pasando no son más que momentos, pero las glorias del reino venidero no son comparadas con los momentos estos difíciles que ahora estamos pasando. ¿Por qué, amado? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Coloca la sangre de Jesús sobre ese vehículo. Coloca la sangre de Cristo sobre tu ministerio. Coloca la sangre de Jesucristo en medio de tu pareja, y a tu pareja. Ahora, Señor, yo declaro la sangre de Jesús sobre mi pareja ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Señor, tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores. La sangre de Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Es decir, lo que activa la sangre sobre mi vida, sobre tu vida, sobre las cosas, es el hisopo de tus palabras. El hisopo de tus palabras. No mires a la persona que te está atormentando. Mira a los demonios que la utilizan para dañarte tu caminar de paz. Pero si tú aplicas la sangre de Jesús, esos demonios se van. Mira que el carro estaba completamente casi sin freno. Yo me asusté. Pero después que oramos, reprendemos y colocamos la sangre de Cristo hasta el día de hoy. Y eso va para 2 meses o 3 meses. Porque la sangre de Jesús es eficaz. Porque la sangre de Jesucristo es efectiva. Utilízala como un arma. No te dejes llevar por los demonios que tratan de hacerte creer que la sangre de Jesucristo ya no es para este tiempo. Si la sangre de Jesús no fuera para este tiempo, entonces no hubiera salvación. Porque es a través de la sangre. Y es la sangre de Cristo la que nos compró y nos hizo propiedad privada del reino de los cielos. Fue por su sangre. Fue la sangre de Jesucristo, como dicen los adoradores del Señor. Amado, aplica la sangre de Cristo a los pensamientos de tu mente. Pensamientos negativos, de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de incredulidad, pensamientos de duda, pensamientos sucios, pensamientos inmundos, pensamientos. Aplico la sangre de Jesucristo ahora, en la autoridad del todopoderoso nombre de Jesucristo, a los pensamientos de tu mente. Declaro que la sangre de Jesucristo ahora te cubre y te sella para el reino de los cielos. La sangre de Jesús está, yo la establezco, la declaro en el nombre todopoderoso de Jesucristo, la declaro sobre tu vida como una señal redentora, sobre mi vida como una señal redentora. Y así como los israelitas fueron preservados del ángel de la muerte, tú estás y serás
preservado de las artimañas del diablo. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Acuérdate de compartir el mensaje con alguien a quien tú aprecies. Suscríbete si no te has suscrito, por favor. Y qué lindo es saber que cuando tú lo hagas, eres parte de este equipo de enseñanzas que el Señor nos ha dado para gloria de su nombre. Amén.